La caída de la red. Bueno, en todo caso, como les comentaba, la revista científica es una publicación periódica altamente especializada en algún campo científico, ¿no? Como les comentaba, hay revistas para diferentes temas, no solo para medicina, también para psicología, para antropología, para ingeniería. Entonces, cada una de ellas tiene ciertos estilos y normas que vamos a ver a continuación de forma rápida, pero que son normas o están estandarizadas. Importante que estas revistas, sobre todo, siguen un proceso de revisión de pares, ¿no? Que es lo más importante, es decir, que lo que escribimos es revisado por otras personas con cierto conocimiento sobre un área específica y evalúa nuestro contenido, pero justamente basado en esa normalización que existe con la finalidad de que ellos puedan decir si es entendible, publicable o cartas del editor u otras partes que se van agregando a la medida que la revista va creciendo y se va siendo demandada por la sociedad científica o por la población en general que busque información, pero que sea de alguna manera validada, ¿no? En la forma de los pares que se hacen en las revistas. Para esto hay tipos de normas de publicación científica, ¿no? Vamos ahora a ver un poco ya al tema específicamente de estas normalizaciones, por ejemplo. Existe la publicación científica de la UNE, 50-104, que establece los modelos de referencias bibliográficas de monografías, partes de la monografía, revistas, artículos, revistas, normas y patentes, por ejemplo, ¿no? Que implica un poco ordenar, ¿no? Cómo se pone primero la bibliografía. Si se pone el autor, se pone el año, se pone el nombre, el título del libro. Entonces, debe existir una normalización de estos procedimientos que existen. Hay una norma también utilizada, el modelo Harvard, que es muy utilizada para la física, ciencias naturales y ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? O el modelo MLA de la Asociación Americana de Lenguaje Moderno es utilizada en informes y trabajos de investigación, dependiendo también de la escuela que usa la institución, universidad. El método APA, creado por la Asociación Americana de Psicología y utilizada por revistas de psicología, ciencias sociales y humanidades y el estilo Vancouver, que es creado por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, utilizado principalmente en las revistas de medicina, biología y ciencias exactas, ¿no? Estos dos últimos son los que más se utilizan de forma general, APA y estilo Vancouver en el país, y Vancouver está específicamente orientado a los temas de salud, ¿no? Que es importante porque esto nos da las pautas como tenemos que referenciar una bibliografía que ha sido utilizada en nuestra investigación. Entonces, la norma de Vancouver, vamos un poco de la historia. El año 78, un pequeño grupo de directores de revistas médicas se reunió en Vancouver, en Canadá, para establecer normas uniformes. Se reunieron y prepararon manuscritos sobre qué es lo que debía escribir. O sea, se hizo una reunión, sobre todo se entabló un consenso de las partes que debería tener este pequeño manuscrito. Con el tiempo, el grupo de editores de Vancouver se amplió y se formó el que es ahora el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, ¿no? Que por sus siglas, como ustedes pueden ver, ICMJE, el cual revisa periódicamente los requisitos de uniformidad de manuscritos enviados a las revistas médicas. Entonces, lo que el comité hace de forma permanente es revisar si los criterios que tienen son suficientes o hay que agregar otros criterios diferentes o asociar a otras formas utilizadas, ¿no? Por ejemplo, aprovechar más ahora el tema de la parte de difusión electrónica, uso de otros sistemas o megabases de datos que existen, como el Big Data, para generar nueva información y que también se podría asociar, ¿no? Y qué más es necesario que exista para que realmente haya credibilidad en lo que se está haciendo y la confianza que se tiene en la investigación. Entonces, este Comité Internacional de Editores de Revista Médica tiene una página web que ustedes pueden ver ahí, donde existe diferentes criterios asociados a lo que es Vancouver, ¿no? Y sobre todo existe, si ven ustedes acá, al lado derecho, existe un acápite especial sobre los requisitos uniformes
para manuscritos. Que este es el informe especial que se tiene para, es el modelo que se tiene para todas las revistas que deben utilizar y cumplir con los parámetros de estandarización, normalización en general. En esto encontramos nosotros algunos temas importantes que cubre Vancouver, que cubren, por ejemplo, la declaración de propósitos del manuscrito que hablamos, principios éticos que vamos a ver con más detalle de la siguiente clase, los procesos editoriales relacionados con la publicación en revistas biomédicas, la preparación del manuscrito y las referencias bibliográficas, que es, digamos, la parte final, ¿no? Pues nosotros siempre vemos Vancouver asociado a referencias, pero miren, no solo referencia bibliográfica, Vancouver tiene algunos parámetros más establecidos que también son revisados en este comité internacional. Cuando hablamos de declaración de propósitos de los requisitos uniformes para manuscritos, ustedes pueden ver ahí claramente que acá tiene algunas secciones importantes, como está la dirección y los principios éticos relacionados al proceso de la evaluación, ¿no? Que se debe tener en consideración cuando se hace la investigación, al tema, sobre todo las revistas biomédicas, y relacionados también con los editores y autores, ¿no? Que son los que hacen las revisiones. Algunos puntos importantes también sobre el tema del financiamiento, quienes financian estas publicaciones y sobre todo ver el tema de lo que es intereses que pueden afectar la investigación que se está publicando. En cuanto a los principios éticos, es lo que vamos a ver un poco con más detalle en la siguiente clase, pero es importante mencionar que estos temas éticos de investigación están presentes muchas veces también en la política. Por ejemplo, ven en esta lámina que una ministra alemana, la ministra de Educación, dimitió y se responsabilizó de que ha hecho un plagio de su tesis doctoral y está con la ministra Merkel, justamente por un tema de no haber dicho o no haber puesto adecuadamente el tema ético en la investigación. Entonces, es muy importante la parte ética también, sobre todo cuando tienen importantes cargos y no informan adecuadamente. O el presidente de Hungría dimite tras plagiar su tesis doctoral, por ejemplo, ¿no? O también, cuando fue sin nosotros también se encontró suficiente información para encontrar que su tesis de candidato supremo también fue copiada de otra tesis similar a la que estaban haciendo. Entonces, recuerden que ahora existe un aplicativo que se llama Turnitin. El Turnitin es un aplicativo, una herramienta que permite revisar una serie de informaciones de fuentes de datos, bases, tesis, y las compara y encuentra similitud con los trabajos que se están haciendo, por lo cual si no están referenciados, se considera como copia. O también pueden solamente ser pegados, igual están siendo fragmentados, es también parte de una copia fragmentada que se hace. Entonces es importante que las tesis no sean copiar y pegar, sino que tengan un análisis correspondiente de la información y procesar lo que ustedes entienden y colocan en el procedimiento que están elaborando, ¿no? Ahora, una pregunta clave dentro de lo que es también Vancouver es ¿a quién se le considera autor, no? Entonces, es a la persona a que está en la capacidad de defender públicamente los resultados de la investigación en relación al aspecto de su participación en la misma y que cumpla los 3 criterios importantes que vamos a mencionar. Su contribución es esencial referido a la concepción y diseño del estudio, a la adquisición de datos o al análisis y la interpretación de estos. 2. La redacción del artículo o la revisión crítica para hacer un aporte importante al contenido intelectual. Y 3. La aprobación final de la versión que será publicada. Los autores deben satisfacer condiciones 1, 2 y 3. O sea, se dan cuenta que es importante porque muchas veces cuando hacemos un artículo entramos en el detalle. ¿A quién colocamos, no? Colocamos al amigo, colocamos al jefe, colocamos al colega, pero lo importante es que uno puede tener la idea, pues usualmente los artículos se deben trabajar en equipo, porque es la mejor forma de uno poder articular lo que conoce y contrastar con la realidad y conocimiento de otros colegas que finalmente generan un artículo con una mejor visión, sobre todo del punto de vista que tú estás pensando, y que finalmente genera una información mucho más rica al juntar saberes. Entonces es importante que para que uno sea autor,
tiene que tener estos conceptos, tiene que tener la concepción y diseño del estudio, tiene que saber interpretar, redactar, revisar y también se parte de la aprobación final del artículo. Esto es básico lo que se tiene que trabajar. Es importante también la parte de agradecimiento. Muchas veces no lo hacemos en las tesis, o las tesis casi siempre vienen, pero más que todo en los artículos de investigación, a veces hay una parte final que es agradecimiento, ¿no? Que es importante porque hay que agradecer a los que recolectaron los datos, que son los que nos ayudan, o los que nos ayudan con el financiamiento, por ejemplo, ¿no? O al jefe de departamento por las facilidades, al estadístico, o al laboratorista que nos ayuda a las muestras. ¿Por qué es importante? Porque es parte de un proceso que si bien no salen como autor, pero sí se les agradece por haber participado y facilitado en las necesidades que tenemos de información para poder tener datos suficientes para la investigación. Un tema importante, usualmente también que se tiene que ver en Vancouver, es los conflictos de intereses, ¿no? Entonces, esto se presenta cuando un autor, un revisor o el director de la revista tiene relaciones económicas o personales que influyen indebidamente en sus actos, ¿no? Es decir, aquello que produzca un sesgo, ¿no? Un sesgo en la selección, porque si yo soy parte de una propuesta económica, un medicamento, y soy dueño de la revista, voy a querer que todo lo que esté publicado sea a través de mi medicamento, por ejemplo. Entonces tengo un sesgo de información porque yo tengo algún poder económico. Entonces eso hay que poner claramente en la revista o en el artículo para que quede claro cuál es mi vínculo con la institución que me está financiando, por ejemplo, ¿no? Esas relaciones también se conocen como compromisos dobles, intereses en competencia o lealtades en competencia, ¿no? Que es lo que se usa y a veces esos papers no salen justamente por esos intereses particulares que se pueda tener sobre un tema en especial. La otra parte importante es el sesgo. El sesgo, según el diccionario, es una inclinación parcial en la mente, ¿no? Es lo que el sesgo es lo que yo quisiera que aparezca por mi publicación, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera ahorita que si hago sobre COVID, publicar y decir que la ivermectina es un medicamento que te protege del COVID en la fase inicial. No, yo quisiera hacerlo, entonces hago mi estudio, recluto a mis pacientes y lo doy ivermectina. Y justo me sale ivermectina que es cierto, ¿no? Entonces digo, ya es cierto, lo que yo pensaba me salió. Entonces, de repente es un sesgo de selección, ¿no? Porque seleccioné pacientes que tenían fases iniciales, pero no tenían saturación suficiente como para poder ingresar al protocolo. Entonces, los estudios necesitan mucha información, mucho protocolo establecido, y existe sesgo de selección, sesgo de memoria, sesgo de clasificación. Entonces, hay varios tipos de sesgos que existen en los cuales uno involuntariamente hace el trabajo pensando que es lo mejor sin querer, pero que no cumple con el tema de lo que sea aleatorio, ¿no? Que es el azar quien debe sobre todo participar en los procesos que son estudios descriptivos analíticos, en el cual solamente observamos las variables, o no debemos nosotros predecir lo que estamos haciendo. Entonces estos sesgos a veces afectan y es importante que se revise claramente la metodología, que es importante en estos temas, cómo se va la metodología, qué tipo de estudio fue, cómo fue la muestra, si es inferenciable, si hubo un muestreo, cómo fue el muestreo, y qué otra característica importante puede tener esta. Otra parte importante también que bancó es la privacidad de los pacientes, por ejemplo. El derecho a la privacidad es importante no transgredirla, que puede incluir desde una recolección de información básica o tomar fotografías y publicarlas sin autorización, ¿no? Pues es importante pedir la autorización o tapar los rostros en algunos casos que es importante según lo que se recomienda en estas publicaciones, ¿no? Como el caso de esto, ¿no? Derecho a la privacidad. Otra parte importante son los autores y revisores, ¿no? Los autores confían a los directores de los resultados de su investigación, por lo que su manuscrito deberá revisarse respetando la confidencialidad de los autores, ¿no? Entonces, uno cuando envía el documento a través de una revisión y la revista lo que hace, llega al editor, el editor va a buscar un conjunto de pares para que revise los artículos que han llegado y reciben su retroalimentación
de forma directa, ¿no? Muchas veces los papers son rechazados porque para la revista no es suficiente la información que se tiene o tiene muchas deficiencias, o a veces sí son aceptadas, pero hay que hacer algunos cambios que te recomiendan los revisores, pero siempre es de forma, digamos, privada, ¿no? Confidencial, sin que se enteren los demás lo que estás haciendo. Pues también es importante cuando uno manda un paper, no mandar un paper a diferentes revistas, sino mandar a una sola. Luego, si te rechazan, tú puedes mejorar y mandar a otra revista, pero no a la vez, como ha pasado en algunas circunstancias. Los revisores o pares también tienen derecho a la confidencialidad que debe ser respetada por los editores, ¿no? Por ejemplo, a veces el autor dice, ¿quién fue el que me revisó mi trabajo? Quiero que me diga en mi cara que está mal. Entonces, tampoco porque es confidencial. Entonces, tú no puedes decir quiénes revisaron, porque es su parecer, su parecer. A veces que sí es cierto que existen temas, sobre todo éticos o políticos o religiosos, que pueden afectar también a el artículo, ¿no? Pero eso depende, es importante que el editor sepa elegir personas que no tengan esto como un pretexto para poder interferir en un análisis correcto. Los editores de la revista deben informar claramente a sus revisores que los manuscritos enviados para revisión son comunicaciones confidenciales y constituyen propiedad privada de los autores, ¿no? Eso implica que no se debe filtrar. A veces se han filtrado estudios ahora, sobre todo cuando hay temas de laboratorio o pruebas específicas para algún medicamento. Hay también lo que se llama espionaje farmacéutico, ¿no? Están tratando de buscar información para sacar la fórmula o los resultados, y también podría hacerse una fórmula semejante porque es un tema económico bastante grande que se hace, sobre todo en epidemias o pandemias como la que tenemos ahora con el COVID-19. Otra parte también que ve, que lo vamos a hacer con mucho más detalle en la clase de ética, que es el tema de protección para los seres humanos y los animales, ¿no? Que tiene que ver con los ejes de Helsinki, que están los principales los principios éticos importantes para la investigación. Entonces, aquí hay una serie de parámetros establecidos tanto para humanos y para animales, que exige justamente que uno tenga que cumplirlo con eso. Ya lo comentamos en una de las clases también, que es importante que existe un curso de ética para todos los que están en el curso, que tienen que inscribirse en el DINA, en el RENACID. Hay un curso de ética que tienen que hacer, ¿no? Que dijimos que de preferencia lo puedan hacer un curso rápido, sencillo, en el cual da algunos parámetros de ética, y que esta parte vas a utilizarla para tu proyecto de investigación, porque están los parámetros claros que puedes tú aplicar para evitar que no tengas problemas éticos cuando es revisada el proyecto de investigación. En cuanto para los procesos editoriales, con la publicación de revistas biomédicas, es importante la obligación de publicar estudios con resultados negativos, ¿no? Muchas veces el no aceptar para evaluar su publicación, en particular el no publicar estudios con resultados negativos, contribuye al sesgo de publicación, ¿no? Lo que pasa es que a veces usualmente uno va con una pregunta de investigación y la pregunta al final no sale en la publicación, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver un ejemplo clásico. En Puno existe mucha mortalidad materna. Entonces, cuando hace la investigación, la primera causa de mortalidad materna es hemorragia, ¿no? Entonces, yo hago la propuesta de que haciendo, mi pregunta sería de que si yo pongo banco de sangre en Puno, tendría la capacidad suficiente de que las personas de que tengan sangre y no fallezcan, ¿no? Sería mi respuesta a mi pregunta de investigación. Pero cuando yo hago la investigación y aplico, por ejemplo, el tema, la herramienta de los 4 trazos, me doy cuenta que la gente se ha muerto, sí por hemorragia, pero no tanto porque no había en sangre, sino porque se demoraron la atención en el reconocimiento de signos de alarma. Entonces, mi estudio es negativo, ¿no? Dice, me está saliendo que no necesitamos un banco de sangre. Entonces, yo eso tengo que publicarlo, por ejemplo, pero a veces no lo publico porque digo, no, ¿cómo voy a publicar eso? Porque eso no es lo que estoy buscando. Y no se publica. Entonces, a veces lo negativo también se tiene que publicar, especificando sobre todo a veces el tema de la población, la selección
y sobre todo viendo el tema de lo que es la causalidad que existe en la epidemiología, ¿no? Y otro tema es la plausibilidad biológica también que debe existir en las respuestas estadísticas para tener una asociación que realmente se puede encontrar. Entonces, si le sale no, también es publicable. O sea, no piensen porque sale no es que ya está mal la tesis, como algunos pensaban y querían hacer otra tesis. No, otra investigación, no, hay que publicar, pero ¿por qué? Hay que argumentar por qué salió el no. Hay también el tema de correcciones retratacionales y expresiones de inquietud, ¿no? Por ejemplo, los editores suponen en principio que los autores están entregando una investigación basada en observaciones honradas, ¿no? Pero puede pasar lo siguiente. Durante el desarrollo del trabajo de un artículo publicado, el autor puede haber cometido errores y quiere informar ese detalle luego de la publicación, ¿no? Casi no debe ser acá, el autor puede presentar un nuevo artículo donde explica los errores cometidos corrigiendo la información con el nuevo artículo. Otro, por ejemplo, se ha demostrado que un autor ha cometido fraude científico. El editor publica una nota indicando que un artículo publicado, el autor del mismo ha cometido un fraude, ¿no? Y esto ha ocurrido, sí ha ocurrido, como vamos a ver más adelante. Entonces, a veces pueden haber cambios de investigación, a veces estamos haciendo prepublicaciones o investigaciones que están ya por concluir y encontramos algún dato diferente, o conocemos la revisión, encontramos la diferencia, se debe también informar al editor, ¿no? Por ejemplo, el caso de fraude, tenemos acá el investigador coreano en células, ¿se acuerdan? Estaminales embrionarias acusado por fraude, que él dijo que había encontrado células de ese tipo y finalmente él al final dijo que no. Entonces, pero fue la revista publicada y luego tuvieron que también la revista publicar el tema del fraude. Otra parte importante también que ve el estilo Vancouver, aparte solamente del estilo mismo, es también el tema de los derechos del autor, referido a que se ceden los derechos del autor a las revistas, ¿no? Para los procedimientos consecuentes de la misma. Sin embargo, un número cada vez mayor de revistas de acceso abierto, en versión electrónica, en la cual el autor carga su manuscrito, ya no piden dicha concesión de los derechos, ¿no? Porque automáticamente cuando ya uno escribe, pone unos clics donde dice, ¿no? Estoy de acuerdo con las indicaciones correspondientes por la revista. Entonces ahí prácticamente diciendo que estoy de acuerdo en ceder parte de la investigación porque ya no se vuelve individual, sino se vuelve una información pública de reconocimiento y revisión mundial. Ahora, también existe a veces presentación por duplicado, ¿no? Usualmente las revistas tienen solamente una sola vez lo que les contaba. No se puede mandar publicaciones, dos papers a dos diferentes lugares porque puede ser que las horas prueben y no puede haber dos títulos iguales en ninguna revista. Entonces, para evitar esto, de preferencia se debe mandar solamente una vez por cada revista. Si es rechazada, se puede enviar a otra, por suponiendo algunos conceptos recomendados por el rechazo, de manera que no generen esta doble duplicación, que no debería darse en las revistas. Otra cosa importante que están redundantes cuando a veces se publica un trabajo y de acuerdo por la necesidad o importancia del tema en un tema determinado, se vuelve a publicar, ¿no? Entonces una publicación redundante, duplicada, es la que se traslapa considerablemente con otra ya publicada en un medio impreso electrónico y no se cita la fuente, por ejemplo, ¿no? En este caso, los lectores de publicaciones periódicas primarias, ya sea impresas o electrónicas, deben poder confiar en lo que se están leyendo, que es original. Eso es muy importante en el tema de confiabilidad, ¿no? Ahora, una publicación secundaria aceptable, como lo dice acá en la lámina, ciertos tipos de artículos pueden ser utilizados por la trascendencia del artículo, por la importancia en un momento determinado, por la represión en la enfermedad, puede ser una forma que es importante volver a publicar. Entonces, los editores de las revistas hacen un informe y hacen una publicación, una republicación de este artículo basado justamente en qué tanto puede ayudar a la comunidad científica el
republicar ese artículo que genera un cambio trascendental, sobre todo en la morbilidad y mortalidad de una enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está una publicación secundaria aceptable, las palabras claves, por ejemplo, que se pone, y este artículo fue publicado en la revista La Sociedad Peruana de Medicina Interna, cuyo editor en jefe autoriza la reproducción del mismo, propuesta para mejorar la nomenclatura, la clasificación y el diagnóstico de las enfermedades, ¿no? Según sus síndromes, síntomas, signos y factores determinantes, ¿no? Esto es importante porque un tema, por ejemplo, de clasificación, que se utiliza la terminología médica, y esto es importante para poder homogeneizar criterios clínicos, ¿no?, de diagnóstico, que están asociados con el código CIE-10 de clasificación internacional de enfermedades, que está asociado también a terminología médica, por ejemplo, ¿no? Y esto nos permite compararnos con otros países a través de los datos que tenemos de incidencia y prevalencia de enfermedades. Entonces acá existe un sinnúmero de información en revistas. Hay diferentes líneas de revistas, por ejemplo, que se tienen. Cada una tiene un índice que está clasificado según la característica que tenga esta, que son de alta publicación o revistas muy prestigiosas como el Lancet, New England Journal of Medicine o, por ejemplo, Nacho. Son importantes, que dan mucho prestigio en el tema de publicación, ¿no? Pero también cuando uno quiere mandar un tipo a esta revista, tiene que tener mucho tiempo, tener un artículo con mucha revisión para que lo puedan aprobar. Pero todo esto depende mucho del contexto social, el contexto económico, el contexto académico que esté pasando en ese momento en el mundo, para que un tema pueda ser rápidamente aceptado. Una parte que importante también que tiene el tema de Vancouver es el tema de cartas al editor, ¿no? Que parecen sencillas, a veces muchos de ustedes ya lo han hecho en parte de la tarea justamente de este curso taller, y han visto que no es tan sencillo una carta al editor, ¿no? Una carta al editor implica mucho información previa de un saber y experticia muchas veces lo que estás escribiendo. Entonces, por ejemplo, es importante porque esto es un mecanismo para presentar observaciones a algunos artículos, ¿no? Entonces yo puedo leer un artículo y puedo de repente opinar de que la metodología o la muestra fue insuficiente, y puedo dar un aporte, ¿no?, para que otra persona que lo haga pueda mejorarlo. La carta al editor es como un feedback, ¿no?, que permite de alguna manera que también los que lean puedan escribir y el autor pueda responder, ¿no?, porque deja siempre un inbox donde tú pones una persona responsable que pone un teléfono y un correo que puede responder. Entonces, es importante justamente que estas cartas del editor permiten ese proceso, ¿no?, de que puedan haber información rápida de un proceso determinado, o sea, un artículo, poder analizarlo y mejorarlo en lo mejor posible. Ahora sí pasamos a la parte final justamente de esto, es la referencia bibliográfica, ¿no? De todo Vancouver usualmente vemos más que esta parte, pero lo otro que hemos visto también es parte importante de todo este paquete, ¿no?, de toda esta normalización que existe en la publicación científica, que van, recuerden, desde el manuscrito, los requisitos uniformes para el manuscrito, ¿no?, que tienen que ver desde el tema ético, del tema de los intereses, el tema de los autores, la publicación que se tiene, la honestidad que se debe tener es importantísima, colocar lo que se está haciendo y tratar de en lo mejor que se pueda el plagio, ¿no? Con referencia a lo que son referencias bibliográficas, también es importante porque muchas veces uno ve este tema como un poco árido, ¿no? Dice, no me sirve mucho, no sé por qué, pero si ustedes ven, cuando bajan muchas veces las publicaciones de revistas, si bajan, por ejemplo, el PubMed, todo el PubMed, cuando usted baja un artículo, al costado dice cómo citar, ¿no?, o citation. Ahí cuando hacen clic sale la información de varias formas. Sale en APA, sale en MLA, en M, no sé, en otra más, NJ, creo que sale. Salen como 7 u 8 formas de poder copiar la citación y pegarla para que ustedes la tengan, que es la forma correcta. Si usan, por ejemplo, Cielo, ahí también tienen MLA, tienen APA, tienen Vancouver, por ejemplo. Solo copian la citación, es la forma correcta como se tiene.
¿Y por qué es importante? Porque permite normalizar sobre todo lo que dijimos, ¿no? Estandarizar cómo se debe registrar. Entonces, para esto, las referencias bibliográficas es muy importante respetar el derecho del autor, ¿no? Eso es lo básico de informar dónde estamos sacando la información, por lo que deben ser citados obligatoriamente siempre al final de dónde estamos sacando la información. Muchas veces también se usa dentro del artículo y se pone a veces entre comillas con puntos suspensivos para poner que es una idea no tuya, no es una idea de una persona que estás tú queriendo traer a colación, que es importante referirla para lo que tú vas a plantear en tu investigación que estás haciendo, ¿no? Entonces, la forma de aparición tiene una forma consecutiva, es aparece el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿no? De forma consecutiva. Acá no tiene que ver con el orden alfabético, como lo hace APA, por ejemplo, ¿no? APA es alfabético. En cambio, acá no, acá aparece, si el inicio, en lo que estás poniendo, en la introducción hay una tabla referencial de una estadística de la OMS, por tras OMS es 1. Y así vas poniendo 2, 3, 4 hasta terminar, ¿no? De forma consecutiva para la información. Entonces, las referencias bibliográficas más citadas usualmente son artículos de revista, ¿no? Que es lo más común que se tiene. También el capítulo de un libro, puede ser un libro. Un resumen presentado en un congreso también es información que puede ser útil. Tesis universitaria, desde bachiller, maestría, posgrado, doctoral. Una revista publicada en internet y capítulo de un libro o información publicada en internet, ¿no? Son las formas que tú puedes utilizar dependiendo si es el antecedente, el marco teórico, la metodología o un instrumento, por ejemplo, que se usa para el tema de recolección de información. Entonces, puede haber muchas fuentes de información. En lo que va a artículos de revista, la referencia bibliográfica de un artículo publicado en una revista tiene dos secciones, ¿no? Dato del artículo, que es la contribución, y dato de la revista, que es la forma seriada como ésta se presenta. Entonces, esos son partes importantes. Por ejemplo, el artículo de revista, información del artículo, la contribución. Autor del artículo referenciado, tiene que haber colocar el apellido paterno seguido de la inicial del primer nombre, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso mío, Loaiza M, ¿no? Ahora, hay veces en la cual el nombre, el apellido materno y paterno están juntos, pero se pone una rayita. Como yo soy Manuel Loaiza Larico, entonces pongo Loaiza, rayita Larico, Manuel, porque lo estoy juntando en ese momento. Entonces la rayita puede juntar el apellido materno, pero en general se usa más que el apellido paterno principal y la primera letra, que es el nombre de la persona, ¿no? Los autores deben estar separados por una coma y se debe colocar un punto solo al final del último autor, ¿no? Coloca Soto L, Legua P, punto, ¿no? En este caso son dos autores, por ejemplo. Entonces se ríen porque a veces no está así, ¿no? Si no aparecen los dos apellidos o todos los nombres completos o los nombres santos, eso no sería Vancouver. ¿Qué más te dice Vancouver? Cantidad de autores. Más de 6 autores, colocar los 3 primeros autores seguidos por et al, ¿no? Entonces es importante que la terminología et al es cuando hay más de 6 autores establecidos en este proceso. Usualmente se puede colocar también dependiendo de la revista que te permite colocar 6 autores, 7 autores, otros ponen equipo de trabajo, ponen un working group de COVID, ¿no? Y se publica como working group y al final pones working group, quiénes son el working group en una cápita determinada para que pueda tener conocimiento. Entonces, son las otras formas. Por ejemplo, acá tú puedes colocar un artículo, Soto Leslie, Legua Pedro, Gotuz Eduardo, Echevarría Juan, Bustamante Beatriz, Maguiña Ciro, Herrera Víctor, Mendoza Alberto, paciente inmunosuprimido con fiebre y radiografía con patrón miliar, ¿no? Entonces, este podría ser Soto L, Legua P, Gotuso E, et al, ¿no? Y otros.
y el nombre del artículo, ¿no? Nunca se presenta solo Soto et al, por ejemplo, ¿no? Siempre se ponen los tres primeros como referencia y luego se pone los et al. También, como digo, dependiendo, lo que también permita la cantidad de palabras que debe existir en cada una de estas. Ahora, con el artículo de revista, el título del trabajo debe colocarse de forma completa en el idioma original, de preferencia, eso es importante, no se debe traducir. En inglés no hay problema, ¿no? El problema es cuando son en chino, arábico, ruso, ahí sí es difícil escribir y menos pronunciar, ¿no? Entonces, pero se debe poner, nunca se pone entre comillas, no vale ninguna palabra del título, no ahorrar espacio, se debe colocar tal como está la referencia bibliográfica, ¿no? Información de una revista seriada, colocar el título abreviado en la revista. Fuentes, archivos del International Standard Serial Number, que es el ISNN. O sea, hay dos formas, estos son registros internacionales para archivos, ¿no? Uno que son estas para las revistas, el ISSN, y otro también que son para libros, que son el ISN, que son diferentes formas de notificación que se tienen estándar de una publicación científica a nivel internacional. Hay una codificación que es del país, por ejemplo, y luego la serie que tiene al costado, ¿no? Nosotros como país somos siempre 51, por ejemplo, que notifica que 51 es Perú. Entonces, una publicación de Perú y ya ponen después los parámetros que están asociados a esta notificación, ¿no? Esto lo han visto, pero ¿quién normalizó esto? Normalizaron todos los bibliotecarios para uniformizar y clasificar libros, por ejemplo, revistas, ¿no? Entonces, guardar los datos en el momento de realizar la consulta de la fuente de información para la publicación. Cuando es revista, debe colocar el siguiente título abreviado de la revista, ¿no? Siempre tienen la revista un nombre más abreviado, usualmente cuando son nombres largos, año en que se publicó la revista, luego el volumen de la revista, que es importante, qué número de volumen es, el número del volumen y el número de páginas del artículo, ¿no? Que es inicial y final. Este es, digamos, el núcleo básico de lo que tiene que ver con Vancouver. Por ejemplo, tenemos acá Tixe R, Pimentel R, Massetti P, Villena J, punto, ¿no? Acá acabaron los autores. Elevada frecuencia de neuropatía periférica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de un hospital general de Lima, Perú. Esta es la revista médica herediana, pero acá se pone en RevMed, Hered, el año 2013, ¿no? El volumen 24, número 2, y sube la página 114 a la 120. Entonces siempre se pone esta información de esa manera para saber específicamente cómo se están identificando. Ahora, cuando es contribución a un libro también es importante. Se puede colocar, por ejemplo, en este caso, una monografía, un artículo. En este caso tenemos for J, Piera L, punto, anticoagulación y fibrinolisis. ¿Dónde es en el capítulo? En Joffre R, López JM, Luño J, Pérez R, Rodríguez P, que son los editores, trató de hemodiálisis, segunda edición, Barcelona, Hidromédica, y ponen el año y las páginas que tienen, ¿no es cierto? O sea, es un subcapítulo del libro que están tratando, por ejemplo. Usualmente se usa más para el tema, cuando van a hacer las referencias en el tema de el marco teórico, ¿no? Que tiene que ver ya con las variables a poder definir o poner un poco la teoría de lo que están investigando. El orden de los datos se referencia para el libro, por ejemplo, hasta el autor, título del libro, edición del libro, la ciudad donde se publicó es importante, por eso que está en la contratapa, siempre dice la ciudad donde se publicó, la editorial, de publicación y las páginas consultadas, ¿no? Que se tienen. Por acá Jiménez S, interpretación clínica del electrocardiograma. Tercera edición,
Bucaramanga, ¿no? Publicaciones UIS, año 95 y página 87. Entonces, la ciudad no es el país. Muchas veces ponemos, para poner Bucaramanga ponemos Colombia, ¿no? Entonces, no. Se pone allá donde se publicó. Artículo presentado en Congreso, se coloca acá por un lugar, ¿no? Arcos de Suárez A, Zapata W, Arcos D, Arcos C. Ahora acá dicen, hay dos arcos, ¿no? Está mal. No, porque son diferentes nombres. Uno puede ser Darío y el otro puede ser Sila, que son familiares. Entonces puede existir esto. Mortalidad materna en el Hospital Maternidad de Lima, el año, Lima, la ciudad, tema libre presentado en el sexto Congreso Peruano y octavo Jornada Bolivariana de Obstetricia y Ginecología, ¿no? Otro 93. Y ahora acá este es usualmente de los libros o extras de los congresos, ¿no? Que puede ser utilidad porque, digamos, es una preinformación que también sirve para tener un dato importante. Lo otro que también usamos son tesis universitarias, ¿no? Donde colocamos el autor, el título, el grado académico, la ciudad, país, institución que otorga el grado, el año, el número de las páginas consultadas. Entonces acá tenemos, por una acá, Coronado, el autor, intento suicida en el Hospital General San José del Callao, entre los años 2006 y 2007. Tesis de maestría, ¿en dónde? En Lima, Perú, Universidad Peruana Cayetana Heredia, 2012, 25 páginas, ¿no? Las que fueron consultadas. Otra, por ejemplo, artículo revista publicado en internet. Eso también es frecuente. La única diferencia es que se tiene que poner cuándo se cita y disponible el enlace web, ¿no? Entonces, ponemos igual los apellidos, con el nombre, ¿no? Casas P, Varela L, Tello T, Ortiz P, Chávez H, título, perfil clínico del adulto mayor atendido ambulatoriamente en un hospital general, ¿no? Revista médica herediana, y acá agregamos la palabra internet, ¿no? Ponemos el año, ponemos cuándo hicimos la citación, o sea, cuándo encontramos en internet este artículo. En este caso, el 15 de enero de 2013, que corresponde al volumen 23, ¿no? Al número 4, entre las páginas 229 y 234. Y está disponible en ese enlace web donde yo hago el clic y voy a descargar la información. Siempre se debe colocar la fecha de citación porque es la fecha que yo hago referencia, que el artículo yo lo encontré, porque a veces ha habido también casos en que los artículos son más antiguos o había una reformación de las páginas asociadas a la parte de internet y ya cambian los links y a veces no se encuentran. Entonces puede haber una verificación, ¿no? Pero igual se puede encontrar en medio físico a través del volumen, año y número y páginas que están publicadas. Entonces han visto que realmente no es tan complicado, es sencillo, pues lo que es importante, que siempre cuando estamos revisando las tesis en la práctica vamos a ir corrigiendo poco a poco los nombres, la forma como se va haciendo, cómo se va publicando. Y esto es parte de lo que al final de la tesis también incluye como referencias bibliográficas, ¿no? Que estamos colocando y estamos poniendo de forma permanente en la revisión en la práctica. Esto es más o menos a grosso modo la parte de Vancouver. Como les digo, no solamente piensen que es referencias bibliográficas, también tienen que ver con otros ítems más que hemos visto, que es importante, asociados sobre todo a los requisitos para manuscritos, ¿no? Que el Comité Internacional de Revistas lo ha propuesto, lo revisa permanentemente y hace que todas las revistas estén estandarizadas, normalizadas para la investigación científica. Pero también implica mucho que esta investigación tenga los parámetros correspondientes establecidos, por ejemplo, con la clásica, ¿no? Como el formato, ¿no? Introducción, metodología, discusión, ¿no? Y conclusiones, ¿no? Entonces, que es más o menos un formato de revista que se tiene establecido. Igual el tipo de gráficos, tablas, también tiene que ver con la edición de la revista. Si es a colores, si es blanco y negro. O
sea, hay algunas cosas que van cambiando, pero en general la estructura sí es la misma y el formato es el mismo, igual la cantidad de hojas que tienen que haber, el número de tamaño de letra, entonces todas esas cosas son las que van haciendo que la revista también sea mucho más manejable, amigable y sobre todo que sea comparable con otras revistas que están normalizadas con Vancouver. Bueno, sería toda la clase del día de hoy. Si hay una pregunta. Hola, Yasmin. Buenas tardes, doctor. Quería hacerle una consulta respecto a si es que encuentro una guía de práctica clínica en internet. ¿Qué referencia podría usar en ese caso, ¿no? Que es una guía práctica y no es un artículo ni nada. Bueno, gracias, Yasmin. Buena pregunta. Efectivamente, cuando haces, por ejemplo, el marco teórico, puedes encontrar la guía práctica del ministerio, ¿no? Usualmente la guía está asociada a una institución, más que una persona. Entonces puedes poner Ministerio de Salud, el nombre de la guía, y en este caso, si lo has encontrado en internet o lo has encontrado en forma física, ¿no? Como lo puedas tener. Usualmente también están casi en formato, están en línea de las normas técnicas o las guías, si tú lo utilizas de esa manera. Usualmente hay forma algún artículo, pero en este caso pones como autor a la institución que ha hecho la guía. Porque digamos, es algo normado, que está y está validado, porque es norma y es una validación intrínseca del proceso. Ok, doctor, gracias. Johnny, no sé si hay algo más. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, ahí hay una más. Jorge, Diego, adelante. Doctores, buenas tardes. Más que todo quería pedir una opinión sobre qué decir sobre los programas de referencias, tanto Medley como Sotero, ¿no? ¿Qué tan recomendables son? O si qué tal exactitud tienen para citar este tipo de artículos, libros, etcétera. Gracias por tu pregunta, muy buena pregunta. Efectivamente, todos los aplicativos y herramientas son buenas. Hay unas mejores que otras, todos tienen también fortalezas y habilidades. Pero lo bueno que te permiten esto es que tú tienes información ya, digamos, archivada y está indexada. Muchas veces el tema esotérico ya está, tú jalas la información, pero a veces tienes que tú llenar la fichita para que luego te la pasen, ¿no? Lo importante de esto es que cuando tú quieres colocar los datos cuando estás haciendo tu publicación, cuando tú pones un número, pones 4, no hay problema, pero cuando quieres agregar una publicación adicional o un párrafo más y colocar, si no lo haces con esta forma, ¿cómo vas a colocar? Se corre la numeración. Entonces, a través de esto te da la facilidad de que se automatiza el procedimiento y la información nunca va, o sea, los números no van a coincidir con tu publicación. Es un poco que te ayuda más para el tema de la que tú vas llevando bibliografías, ¿no? Creo que es importante manejar eso, también se hace un curso de eso con el profesor Johnny, hay un curso que se hace usualmente a los alumnos para que manejen información y vayan bajando la información. A veces sí nos jala la ficha, es cierto, pero yo creo que en general, entre beneficios y dificultades, es más beneficioso tener esa información. Pero aparte que lo tienes en esa ficha forever, ¿no? Es unas fichas que tú vas creando y puedes agregarlo hasta por temas, por sistemas, por temas importantes. Entonces, te da una multidiversidad que puedes utilizarlo. Y eso te permite un mayor manejo del archivo en general. Yo les comentaba, si hacemos, una cosa que les recomendaba a todos de cuando hagan el trabajo, el proyecto de investigación, por ejemplo, que ahora tienen que hacer, ustedes avanzan y cuando terminan, pongan una versión 1, por ejemplo. Cuando mañana van a hacer otra, pongan versión 2, versión 3. O sea, nunca sobrechanquen el archivo, sino pónganle el número de versiones. Porque a veces lo que han hecho ayer está mejor que lo de hoy día, ¿no? O hay cosas que tú crees por recuperar, si lo sobreescribes, ya no puedes mejorarlo. Entonces, más o menos en promedio, una tesis tiene como 70 borradores que se tienen que hacer, ¿no? Calculando los cambios que vas haciendo. Entonces, son 70 veces, tienes que cambiar tus referencias 70 veces, ¿no? Entonces,
Si usas manualmente, a veces uno es más trabajoso, ¿no? Pero usando los otros, los Zotero, por ejemplo, es más fácil sencillo porque puedes manejar el sistema. Ok, doctor, gracias. Muy bien, entonces hemos tenido esta tarde, noche, el gusto de contar con el doctor Manuel Oaiza, quien nos ha traído el tema de justamente el estilo Vancouver y su relación con las publicaciones. Por supuesto que los procesadores, los gestores de referencias bibliográficas son de suma utilidad actualmente, conociendo las ventajas y limitaciones de cada uno de ellos. Así que de esta manera entonces agradecemos al doctor Manuel Loaiza por esta excelente presentación y saludamos a todos ustedes. Tengo entendido que el día de mañana martes no hay actividad, obviamente por el día 20 de julio, y con el grupo que tenemos práctica hoy, en 5 o 10 minutos estamos ingresando a la siguiente práctica. También saludamos al doctor Germán Rosani, que está con nosotros desde el principio, como profesor de este curso, y al doctor Manuel Loaiza, quien tuvo el día de hoy el teórico. Gracias nuevamente y buenas tardes. Gracias, Johnny, gracias a todos, nos estamos viendo. Cuídense. Gracias, Manuel. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.